El sonido de una pelota rebotando en el pavimento se mezcla con sonrisas de niños que juegan en la calle. Entre ellos, un pequeño de cabello rizado, mirada curiosa y acento mexicano, intenta imitar los regates que alguna vez vio hacer a su padre. Aunque su apellido suene a samba, su historia late con el ritmo de México. Nació en Ciudad de México el 26 de abril de 1990, en una casa donde el fútbol no era solo un deporte, era una forma de vida. Su padre, Geraldo Francisco dos Santos, mejor conocido como Cicinho, fue un futbolista brasileño que enamoró a la afición mexicana en los años 80. Su hermano mayor ya despuntaba como una promesa. Pero en esa casa no se hablaba solo de goles, se hablaba de sacrificio, de humildad, de entender que el talento sin trabajo no lleva a ninguna parte. Cicinho los educó con una frase que marcaría su destino: no basta con ser bueno, hay que ser constante. Esa constancia sería, años más tarde, la brújula que guiaría toda su carrera, porque mientras otros soñaban con ser estrellas, él aprendía a ser paciente, a esperar su momento, a entender que en el fútbol, como en la vida, no siempre gana el que brilla, sino el que resiste. A los pocos años, su historia tomaría un rumbo inesperado. Un cazatalentos del Fútbol Club Barcelona vería algo especial en esos hermanos mexicanos que jugaban con sonrisa y carácter. Así, con apenas 12 años, dejó atrás su tierra, su familia y su escuela para perseguir un sueño que parecía de película: entrar a la Masía, la legendaria cantera donde se forman los elegidos. Lo que comenzó en las calles de la capital mexicana pronto se transformaría en un viaje de disciplina, sacrificio y aprendizaje. Un viaje que lo llevaría a jugar junto a Messi, Iniesta y Xavi, a vestir la camiseta del Barcelona, a representar a México y finalmente a cerrar su historia en casa, como campeón con el Club América. No es solo una historia de fútbol, es una historia sobre lealtad, el trabajo silencioso y el amor por el juego. Ese que se hereda, se sufre y se honra cada día. Es la historia del niño que creció con una pelota y con la firme idea de que la constancia también puede ser arte. Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol Lejos de Casa, el podcast de quienes cruzaron fronteras para convertir los sueños en historia. Este es el viaje de Jonathan dos Santos, el arte de la constancia. A los 12 años, Jonathan dos Santos dejó atrás las calles de la Ciudad de México, los domingos familiares y los gritos de gol de su padre en televisión. En su mochila llevaba unas cuantas mudas de ropa, un cuaderno con apuntes de escuela y un sueño tan grande como el estadio donde alguna vez soñó jugar. El destino tenía nombre y acento catalán: la Masía, la legendaria cantera del Fútbol Club Barcelona. Allí, en ese edificio antiguo junto al Camp Nou, los niños aprendían mucho más que fútbol. Aprendían a vivir con reglas, con respeto, con humildad, a limpiar sus propios tachones, a comer a la hora exacta y a estudiar antes de dormir. Jonathan llegó acompañado de su hermano Giovanni y juntos vivieron lo que para cualquier chico mexicano parecía una película: entrenar con los mejores formadores del mundo, aprender el toque corto, el pase inteligente, la posición infinita. Cada mañana comenzaba igual: desayuno a las 7, entrenamiento a las 8, clases a mediodía y tácticas por la tarde. En cada jornada, un solo objetivo: perfección a través de la repetición. En la Masía aprendí que el talento no te da derecho a nada, tienes que ganarte cada minuto, recordaría Jonathan años más tarde. El pequeño dos Santos entendió pronto que el fútbol europeo no se jugaba con el mismo ritmo que las calles de la Ciudad de México. Aquí todo era precisión, sincronía, cabeza fría. Pero algo lo distinguía: su alegría. Mientras otros chicos se presionaban por sobresalir, él disfrutaba el balón, sonreía y jugaba con naturalidad. Esa alegría llamó la atención de entrenadores que veían en él algo diferente: un mediocampista técnico, disciplinado y con una serenidad impropia de su edad. Entre entrenamientos y tardes de estudio, Jonathan creció rodeado de hombres que años más tarde dominarían el fútbol mundial: Busquets, Piqué, Pedro, Thiago Alcántara, Messi. Todos compartían el mismo idioma futbolístico: el pase y el pensamiento rápido.
Los años en la Masía no fueron fáciles. Hubo lesiones, momentos de nostalgia, lágrimas por las llamadas a casa. Pero en medio de la soledad, Jonathan entendió lo que su padre siempre le dijo: la constancia es más importante que la fama. A los 18 años, ese niño risueño de la Ciudad de México ya era un hombre formado bajo la filosofía del toque y la paciencia. Había aprendido a leer el juego como un ajedrez, a ver los espacios antes que los demás y, sobre todo, a entender que el éxito no llega cuando debutas, sino cuando resistes. Fue entonces cuando el sueño se volvió realidad. El Barcelona B le abrió las puertas. El siguiente paso era el más difícil, el que separa a los que prometen de los que trascienden. El vestidor olía a césped, sudor y esperanza. Jonathan dos Santos estaba listo para dar el salto. El sueño se había cumplido. Jonathan dos Santos vestía la camiseta del Fútbol Club Barcelona, una camiseta que pesa como pocas, no solo por sus colores, sino por los nombres que la habían hecho eterna. Era el tiempo de Guardiola, de Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, y detrás de ellos, una generación entera que miraba desde la banca esperando una oportunidad. Entre ellos, un mexicano que no levantaba la voz, pero cuya mirada lo decía todo: quiero quedarme aquí. Debutó con el primer equipo en 2009 en un amistoso ante el Tottenham, y poco después comenzó a formar parte del plantel que dominaba Europa. Cada entrenamiento era una lección, cada minuto un examen. Mientras el mundo admiraba el tiki-taka desde las tribunas, Jonathan lo vivía desde dentro, en silencio. Observaba a Xavi controlar el tiempo del partido como un reloj suizo, a Iniesta moverse con elegancia, a Busquets anticipar cada pase con una calma sobrenatural. Él aprendía, absorbía, corregía. Compartir el vestidor con ellos fue un privilegio, pero también la prueba más dura de mi carrera. Sabía que no bastaba con tener talento. En el Barça, todos lo tenían. Lo que diferenciaba a los elegidos era la paciencia y la fe en uno mismo. Hubo noches difíciles, semanas enteras y minutos, convocatorias donde su nombre no aparecía, y en ese murmullo constante de la prensa que decía que otro dos Santos no lograría consolidarse. Jonathan escuchaba todo, pero no respondía. Su respuesta estaba en los entrenamientos, donde se ganaba el respeto de sus compañeros y de Guardiola, que lo consideraban un ejemplo de profesionalismo. Sin embargo, la historia del fútbol no siempre se escribe con justicia. Lesiones menores, rotaciones tácticas y profundidad de plantilla le cerraron las puertas. Pero cada obstáculo lo fortalecía, porque Jonathan nunca se quejó, nunca pidió salir. Su sueño seguía intacto: triunfar en el club que lo había formado. En 2011, formó parte del equipo que ganó la Champions League, aunque sin minutos en la final. Celebró como si hubiera jugado los 90 minutos, porque entendía que el mérito no siempre se mide en goles ni trofeos levantados, sino en la constancia con la que se defiende un sueño. El tiempo pasaba y las oportunidades escaseaban. Su hermano Giovanni ya había dejado el club, en busca de su propio destino. Jonathan, en cambio, decidió quedarse un poco más, no por comodidad, sino por convicción. No podía irme sin sentir que lo había dado todo. Y lo dio, hasta que en 2014, el fútbol le mostró que los caminos también se abren para los que perseveran. El Villarreal lo llamó para ofrecerle lo que más había esperado: minutos, confianza y protagonismo. Jonathan dos Santos hizo las maletas. No se iba derrotado, se iba preparado. Había aprendido de los mejores, había vivido la exigencia del club más técnico del mundo. Y ahora tocaba escribir su propia historia. A veces, para reencontrarte con el fútbol, tienes que alejarte de los reflectores. Eso fue lo que entendió Jonathan dos Santos cuando en el verano de 2014 dejó el Fútbol Club Barcelona para fichar con el Villarreal. No era un paso atrás, era un nuevo comienzo. El submarino amarillo no tenía la grandeza mediática del Barça, pero sí algo igual de valioso: un proyecto que confiaba en él, y esa confianza
era justo lo que Jonathan necesitaba. El Villarreal era un club de pueblo, familiar, cercano, un estadio pequeño, pero con una afición que vivía cada partido como si fuera una final. Allí, lejos de los flashes y de la presión del Camp Nou, Jonathan volvió a sentirse libre, libre para jugar, para equivocarse, para sonreír otra vez. Su debut fue sobrio, elegante y sin estridencias. En el mediocampo se movía como un metrónomo, ritmo, pausa, claridad. El balón siempre encontraba su pie como si tuviera un imán invisible. Su técnica, moldeada en la Masía, ahora tenía un nuevo propósito: hacer jugar a los demás. Poco después, su historia tomó un giro emocional. El Villarreal fichó también a Giovanni Dos Santos, y por primera vez los hermanos se reencontraban en el mismo vestidor profesional. El fútbol les daba una segunda oportunidad, no solo como jugadores, sino como familia. Juntos compartieron goles, celebraciones y tardes inolvidables. El equipo creció y Jonathan se convirtió en uno de los mediocampistas más regulares de la liga. Su disciplina impresionaba a los entrenadores, su serenidad a los jóvenes que lo miraban como un ejemplo. No era muy mediático, no era muy ruidoso, pero cada partido confirmaba que el mexicano se había reinventado. Cuando llegaban los duelos contra gigantes como el Real Madrid o el Barcelona, Jonathan jugaba con una mezcla de respeto y desafío. Sabía lo que era enfrentarse a esas camisetas, y ahora lo hacía con una confianza distinta, la de quien ya no tiene que demostrar nada a nadie, más que a sí mismo. Durante esas 3 temporadas en Villarreal, dejó huella, no solo por sus asistencias y goles, sino por su actitud constante, su entrega silenciosa y esa capacidad de mantener la calma incluso en la tormenta. El niño que un día había esperado su oportunidad en el banquillo del Camp Nou, ahora era titular, referente y símbolo de trabajo bien hecho. Pero el fútbol, como en la vida, siempre tiene otro destino esperando. En 2017, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la llamada venía desde el otro lado del mundo, Los Ángeles, California. Un nuevo proyecto, una nueva liga y otra vez, una oportunidad para compartir cancha con su hermano. El siguiente capítulo de su historia estaba por comenzar, y lo haría con el mismo espíritu que lo había acompañado desde niño: constancia, humildad y amor por el juego. Ser parte de la selección mexicana era más que un sueño para Jonathan Dos Santos. Era una promesa hecha en familia. Su padre, Cicinho, siempre le dijo que vestir la verde era el mayor honor que podía tener un futbolista, y Jonathan lo tomó como una misión de vida. Su primer llamado llegó en 2009, cuando aún pertenecía al Barcelona B. Apenas unos minutos con la camiseta nacional bastaron para que comprendiera el peso de representar a todo un país. Ese día, cuando escuchó el himno, miró al cielo y pensó en su padre. No hacía falta decir nada más. Lo había logrado. Durante los años siguientes, Jonathan fue parte constante de los procesos del Tri. Copa Oro, Copa Confederaciones, eliminatorias mundialistas. Siempre estuvo disponible, siempre disciplinado, incluso cuando las lesiones o las decisiones técnicas lo dejaban fuera de la lista final. Jamás se quejó. Su forma de hablar era con el balón. En 2012, cuando México alcanzó la gloria olímpica en Londres, Jonathan observó desde la distancia. El Barcelona no lo liberó para el torneo y tuvo que seguir los partidos por televisión. Aún así, vivió cada minuto como si estuviera en la cancha. Cuando el silbatazo final confirmó el oro, sonrió, no como envidia, sino como orgullo, porque varios de sus compañeros de generación estaban ahí, hombres con los que había compartido entrenamientos, amistades, sueños, y sabía que de algún modo esa victoria también le pertenecía a todos los que formaron parte del proceso. Yo también soñaba con ese momento, pero a veces el fútbol te enseña que no todo se juega dentro del campo. Con el paso del tiempo, Jonathan se consolidó como un jugador confiable, maduro y equilibrado. Su mejor versión con la selección llegó entre 2017 y 2019, cuando formó parte del equipo campeón de la Copa Oro 2019, marcando incluso el gol del título ante Estados Unidos, un zurdazo preciso, elegante, casi poético.
el tipo de gol que se convierte en redención. Ese día, en Chicago, Jonathan levantó el trofeo y abrazó a su hermano Giovanni, los dos Santos, formados en el extranjero, criados en México, campeones con la camiseta nacional. Una imagen que resumía años de esfuerzo, de viajes, de críticas y de perseverancia. Su relación con el Tri fue eso, un viaje de altibajos, de aprendizaje y de madurez. Nunca fue el protagonista, pero siempre fue el jugador que cumplía, el que daba equilibrio, el que representaba la esencia del profesional silencioso. Porque si algo define a Jonathan dos Santos, es su forma de estar sin hacer ruido, de aportar sin reclamar, de servir al equipo antes que a sí mismo. La camiseta verde fue para él un espejo, uno que le devolvía la imagen del niño que soñaba con representar a México y del hombre que con constancia lo hizo realidad. Después de brillar en Villarreal y consolidarse con la selección mexicana, Jonathan dos Santos volvió a hacer las maletas, pero esta vez no cruzó el Atlántico rumbo a Europa. Su destino estaba en otro lado, Los Ángeles, California. Era el año 2017 y la llamada venía de un club con historia, el LA Galaxy. Allí lo esperaba su hermano Giovanni y un proyecto que buscaba combinar espectáculo con liderazgo. Jonathan aceptó sin dudar. No era solo una oportunidad deportiva, era una manera de reencontrarse con su familia y escribir una nueva etapa, más libre, más personal. La llegada a la MLS fue como un respiro. El fútbol estadounidense crecía, los estadios se llenaban y Los Ángeles ofrecía un ambiente distinto, multicultural, relajado, lleno de energía latina. Jonathan, acostumbrado al rigor europeo, encontró en esa ciudad un equilibrio que no conocía. Aquí aprendí a disfrutar otra vez el fútbol, sin presión, sin comparación, solo por amor al juego. En el campo se convirtió rápidamente en el corazón del equipo. Su visión, su técnica y su precisión al pasar el balón hicieron que el Galaxy girara a su ritmo. Era el mediocampista que sostenía al grupo, el que no buscaba cámaras, pero siempre estaba en el lugar correcto. La afición lo adoptó como uno de los suyos. Veían en él al latino trabajador, disciplinado, que dejaba todo en cada partido. Y él respondía con gestos sencillos, firmar camisetas, hablar con los niños, agradecer al público después de cada encuentro. En 2018, llegó un nuevo compañero que cambiaría la dinámica del vestidor, Zlatan Ibrahimovic. El sueco, carismático y dominante, trajo consigo atención mediática y exigencia. Jonathan, en silencio, se convirtió en el equilibrio entre las personalidades fuertes del equipo y la armonía del grupo. No chocaba con Zlatan, lo complementaba. Mientras el delantero rugía en la cancha, él mantenía el orden en el medio campo. Durante esos años, el Galaxy vivió momentos intensos, grandes partidos, eliminaciones dolorosas y goles memorables. Jonathan se transformó en capitán, en referente, en voz de experiencia. Su liderazgo era distinto, sin gritos, sin discursos, pero con ejemplo. Fuera del campo, Los Ángeles también le ofreció algo que el fútbol no siempre da: paz. Vivía cerca de su familia, rodeado de la comunidad mexicana, escuchando mariachis en la calle, sintiendo que aunque estaba lejos de casa, seguía en ella. Fueron casi 5 años de constancia, compromiso y madurez, y cuando el ciclo de Los Ángeles se cerró, Jonathan lo hizo con la misma elegancia con la que había llegado, sin escándalos, sin declaraciones ruidosas, solo agradecimiento. El fútbol le había regalado un nuevo capítulo y le preparaba otro más, quizá el más emotivo de todos, el regreso al lugar donde todo comenzó, Ciudad de México. Un equipo lo esperaba, un escudo amarillo y azul, un nido que volvería a hacerlo volar. Hay regresos que no se planean, se sienten, y cuando el corazón dicta el camino, no hay frontera que lo detenga. Después de más de una década jugando en Europa y Estados Unidos, Jonathan dos Santos volvió a México, volvió al lugar donde todo empezó, al país que lo vio crecer, al idioma de su infancia, a los estadios donde alguna vez soñó debutar, y lo hizo enfundado de uno de los escudos más poderosos del continente, el del Club América.
Corría el año 2021 cuando el fichaje se hizo oficial. La noticia resonó fuerte. El hijo de Cicinho, formado en la Masía, campeón de Copa Oro, llegaba al equipo más ganador de México. No venía a buscar fama, venía a cerrar el círculo. El vestidor azul crema lo recibió con respeto. Muchos lo conocían desde niño, otros habían compartido selección con él. Jonathan no llegó como estrella mediática, sino como un profesional maduro, con una mentalidad clara. Aportar, ordenar y transmitir lo aprendido. Regresar a la América es como volver a casa. Aquí empezó la historia de mi familia y aquí quiero escribir la última parte. En la cancha, su papel fue discreto pero esencial. No era el jugador que acaparaba portadas, pero su presencia daba equilibrio, calma, jerarquía. Su toque corto, su lectura táctica y su capacidad de mantener la posesión le dieron al América una paz invisible pero vital. Con el paso de las temporadas, Jonathan se convirtió en parte de una nueva etapa dorada del club. Vivió títulos, lideró desde la experiencia y se ganó el cariño del vestidor. Cuando el América volvió a levantar la copa, muchos se acordaron de él, del jugador que llegó sin prometer nada, pero que lo dio todo. El Estadio Azteca, ese coloso que lo había visto correr de niño con su padre, ahora lo ovacionaba con el águila en el pecho. Era el cierre perfecto. La historia que empezó con un sueño familiar, cruzó el océano, conquistó respeto en Europa y encontró su destino final en casa. Jonathan dos Santos entendió que el fútbol no siempre recompensa al más vistoso, sino al más constante. Y él lo fue. Constante en el esfuerzo, constante en la fe, constante en su amor por el juego. No todos nacen para ser estrellas, algunos nacen para ser ejemplo. Esa frase define su legado, el del niño que soñaba con jugar como su padre, el del joven que resistió en Barcelona, el del hermano que compartió vestidor con su sangre, el del hombre que volvió a casa para enseñar que la constancia también es una forma de arte. Y así, entre aplausos y silencio, Jonathan dos Santos se convirtió en lo que siempre fue, un futbolista completo, un profesional íntegro y un símbolo de perseverancia. Porque en el fútbol como en la vida, la verdadera victoria está en nunca dejar de creer. Hay jugadores que brillan por sus goles, otros por sus títulos, y unos pocos, como Jonathan dos Santos, por su constancia. Su carrera es un recordatorio de que el éxito no siempre grita, a veces solo se construye en silencio, día tras día, con disciplina, humildad y amor por el juego. Jonathan no buscó ser protagonista, buscó ser útil, coherente, fiel a su esencia, y en ese camino se ganó algo más grande que la fama, el respeto. Su legado vive en cada niño que aprende que el talento no basta sin trabajo, en cada jugador que entiende que la capacidad también gana partidos, y en cada aficionado que ve en él un ejemplo de profesionalismo y corazón. Porque su historia nos enseña que no hace falta ser el más mediático para ser inmenso. También vale ser constante. Si disfrutaste esta historia, comparte este capítulo y síguenos en tu plataforma favorita. Búscanos como Fútbol Lejos de Casa en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en redes sociales para seguir descubriendo más historias de mexicanos que dejaron huella en el mundo. Porque las grandes historias siempre se cuentan lejos de casa.